Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema Jesús calma la tempestad. Bienvenidos. Bien, vamos a dar lectura al libro de San Mateo en el capítulo número 8, del verso 23 al 27. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? En esta porción de la Escritura narra ese momento en el que Jesús se sube a la barca con sus discípulos para atravesar ese mar, conocido como el Mar de Galilea, para seguir trabajando en las cosas espirituales, es decir, predicando la palabra, ayudando a la gente, sanando los enfermos. Y bueno, van en ese mar y al principio pues todo estaba muy tranquilo, tan tranquilo que Jesús aprovechó ese momento para descansar. Porque tengamos en cuenta que cuando Él bajó a esta tierra, Él seguía siendo Dios, pero también bajó como hombre. Es decir, al igual que nosotros, Él sentía frío, hambre, sed, cansancio, a veces se encontraba igual en peligros. Y entonces sabemos que Jesús venía de un arduo trabajo, que precisamente en nuestros 3 videos anteriores estuvimos viendo parte de ese trabajo con los temas de Jesús sana a un leproso, la fe de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces ahí estaba Jesús descansando, pero de repente dice que se levantó una tempestad. Pero no fue cualquier tempestad, fue una tempestad tan grande que dice que las olas cubrían la barca. Y entonces, ante tal situación, ante semejante problema, los discípulos, después de haber intentado, otras cosas, gloria a Dios, pues tuvieron miedo, se acercaron al Señor, lo despiertan y lo primero que le dicen es: Señor, sálvanos que perecemos. Recordemos que algunos de sus apóstoles eran pescadores. Por ejemplo, Pedro y Andrés, su hermano. También Santiago y Juan, que igualmente ellos eran hermanos, eran hijos de Zebedeo. Y antes de que Jesucristo les hiciera el llamado de ir con él, pues ellos tenían ese oficio. Y entonces seguramente al ver ellos tal situación, pues trataron de hacer algo, Trataron de controlar la barca, olvidándose por unos momentos de que Jesús estaba ahí con ellos, poniendo solamente su confianza en sus conocimientos, en sus propias fuerzas. Y entonces, al darse cuenta que se salía de control, que no podían, detener esa situación, de que ese mar pues estaba entrando a la barca y que pudiera hundirse, entonces se acercan a Jesús a pedirle ayuda. ¿Qué hace Jesús? Bueno, pues Él se levanta y reprendió a los vientos y al mar. Y ese mar y esos vientos tan violentos se aquietaron. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Él estuvo en la tierra siendo hombre, pero también siendo Dios, el Dios todopoderoso, ¿sí? Que tan solamente con su voz, tan solamente con dar la orden, a aquella tempestad
terminó en ese momento. Y claro, pues sus apóstoles quedaron nuevamente maravillados del milagro tan grande que ahí había ocurrido. ¿Qué es lo que podemos aprender a través de este pasaje de la Escritura? Que la vida puede cambiar de un momento a otro. La mayoría de los seres humanos desafortunadamente viven sin tener presente a Dios en sus vidas. Y al parecer, todo va bien, el mar está muy tranquilo, no pasa nada, te va bien en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, cosas de buena salud. Pero ¿qué pasa cuando de repente eso cambia? Cuando ese mar tan tranquilo, se levantan esas olas tan grandes, cuando ese viento apacible deja de ser y empiezan vientos violentos que llegan a tu vida, que llegan a tu barca y sientes que esa barca se tambalea, se hunde, con problemas que llegan a tu familia, con problemas que tienes con tus hijos, o a lo mejor en un matrimonio que se está destruyendo por causa del adulterio, o a lo mejor tus finanzas se están viendo afectadas porque tal vez te despidieron del trabajo, porque a lo mejor no encuentras un trabajo, o a lo mejor cuando llega una noticia tremenda, ¿verdad?, desagradable de salud. Entonces, ahí cambian y surgen sentimientos de ansiedad, de soledad, de incertidumbre, de frustración, de temor. Y luego el ser humano quiere resolver las cosas él solo, en sus propias fuerzas. Yo lo puedo, yo sé cómo hacerlo, no necesito de nadie. O ponen su corazón en lo que es lo material, en el dinero. Creen que con dinero van a resolver todo, o confían totalmente en otras personas o en otras cosas como la brujería, la hechicería, para resolver sus problemas. Y bueno, pues olvidándose, ¿verdad?, que hay un Dios, un único Dios que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, es decir, que todo lo puede, al cual puedes y debes acercarte primero a Él ante cualquier adversidad, suplicándole primeramente que te perdone de tus pecados, que te perdone por haber estado alejado de Él, por haber sido indiferente a su voluntad, y luego para pedirle ayuda y que en medio de esa tormenta puedas encontrar y enfrentarla con paz. Esas olas grandes que se levantaron, ese mar que está tratando de ahogarte, salir de esa tempestad, pero no solo, sino agarrado de la mano poderosa y misericordiosa de Dios. Porque como dice en San Juan 15:5, separados de mí, nada podréis hacer. Pero es importante acercarse a Dios con fe. Y no que después te diga, como le dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y es que los discípulos no tenían razón alguna para dudar, para titubear en su fe, después de haber visto tantos y tantos milagros que el Señor hacía, cuando sanaba toda clase de enfermedades, levantaba paralíticos, sanaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. Pero es que así es en ocasiones el ser humano. A pesar de ver los milagros y las maravillas, entra duda en el corazón del hombre. Llega ese momento de titubeo espiritual. Pero ¿qué se tiene que hacer? Reprender ese espíritu de duda, ese espíritu malo de duda en el nombre de Jesús. Recuerda que el poder de Dios es tan grande que sanó enfermos de enfermedades muy graves, pero también enfermedades
que en ocasiones a veces el ser humano no quiere pedirle a Dios porque dice, bueno, son cosas menores. Pero también en esas cosas que nosotros podamos considerar menores, podemos acercarnos a Él, como se acercó Pedro y le dijo que sanara a su suegra que tenía fiebre. Entonces, el poder de Dios es tan grande que solamente con pronunciar su palabra, hasta los vientos y el mar le obedece. Así es que cuando sientas que tu barca está a punto de hundirse, a punto de hacerse pedazos, clama en oración y dile, como sus discípulos lo hicieron, Señor, sálvame que perezco. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.